Tu nombre, Señor Jesucristo. Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos ustedes. Estoy aquí en la parte que continúa del video que hicimos anterior, gracias al Señor. Y primeramente vamos a volver a releer el pasaje que es en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 22. En el nombre de Jesucristo. Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces, gracias al Señor, tengo que seguir leyendo lo que había escrito antes. Entonces dice así: ¿qué nos quiere comunicar Dios? Que me parezca más a Jesucristo, que esté dispuesta a padecer por el nombre de Cristo, así como Él padeció por nosotros, porque en Mateo 11, versículo 29 dice, esto es un versículo acerca de que nosotros tenemos que ser como Jesucristo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En San Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En Primera de Juan 2, 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y en Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tenemos que estar confiados, porque en su palabra dice en Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Después, ¿qué has aprendido acerca de Dios? Que es amoroso y compasivo para con la humanidad, demostrándolo al padecer la mayor humillación y dolor para salvar al mundo de la condenación eterna y para llevarnos con Dios, teniendo vida eterna. También lo demuestra al escucharnos y mirarnos, porque somos importantes para Él. La eternidad no me alcanza para describirlo a Él, pues Él es amor y mis palabras siempre faltarán. Estoy agradecida por la obra que hizo en mí. También aprendí que Dios es Señor Todopoderoso, o sea que tiene la mayor autoridad, dominio y poder. Y un versículo de acá,
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es glorioso, poderoso y magnífico. Demasiado perfecto, va más allá de mi entendimiento. Él lo es todo, en todo y sobre todos. Después que aprendiste del ser humano, que somos imperfectos, muchas veces fallamos y hacemos cosas malas, o muchas veces criticamos, mentimos o juzgamos. Y aquí puse lo que es murmurar, criticar y calumniar, y unos versículos de la Biblia que tienen que ver con esos temas. Murmurar, hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa, o hablar mal de una persona que no está presente. Criticar, hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto suyo. Calumniar, acusar falsamente a una persona para perjudicarla. Entonces la referencia que vamos a ver está en Santiago 4, versículo 11 al 12. 11 al 12. Dice así, juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Después en Romanos 14, versículo 10 al 13. Dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios a cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Después en 2 de Corintios 5:10, que tiene que ver con que todos seremos ante el tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras se estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Apocalipsis dice que el Señor pagará a cada uno conforme a su obra. Después, Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Después Mateo 12:34. Dice así, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que nosotros decimos es lo que está en nuestro corazón. Entonces, si nosotros decimos puras groserías, eso es lo que está en nuestro corazón. Después en Lucas 6, 43 al 45. Que dice así, por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Nosotros somos los árboles, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También habla en su palabra que lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, porque lo que entra en el hombre no es lo que entra en su corazón, sino que lo que sale del hombre es lo que lo contamina, o sea, las palabras que nosotros decimos, y así nos contaminamos. Después acá puse unos distintos temas y versículos de la Biblia que también tienen que ver con esos temas. Por ejemplo, acá el de no mentir, que está en Colosenses 3:9, que dice así. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos.
O sea, el viejo hombre era nuestra antigua vida, cuando aún no nos habíamos convertido. Después también en Éxodo 20:16, que es el que todos conocen, dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y también Proverbios 6, versículo 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Después otro versículo también en Salmo 5, versículo 6, que dice así: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Después también Proverbios 19, versículo 9, dice así: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Y también, no, después esto sigue así de no pagar mal por mal. O sea que tenemos que tratar bien a los demás y bendiciéndolos aun cuando con nosotros no hagan así, que eso es lo que nos cuesta demasiado, pero por eso tenemos que pedir ayuda al Señor. En Mateo 5, versículo 44 al 45 al parecer, dice así. 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. También versículo 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Después otro versículo también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que era el que estábamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que era no pagando maldición por maldición y mal por mal. Después también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25, que es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Después también esto que tiene que ver con ser amigables. En Proverbios 17, versículo 9, que tiene que ver con la amistad. Dice así: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Después en Proverbios 10, versículo 12. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces también en su palabra dice, Pedro le preguntaba a Jesús diciendo: Señor, ¿cuánto perdonará a mi hermano que peque contra mí?
hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Y qué son las rencillas? La rencilla es resentimiento o rencor entre dos personas que suele manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Y las discusiones, que son contiendas, también es una obra de la carne, cosa que no podemos hacer porque tenemos que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Después también otro referencia en Juan 15:14. Dice así. 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo dijo Jesús a nosotros, a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Después también en Santiago 4, en Proverbios 16, versículo 28. 28 que dice, el hombre perverso levanta contienda, que es discusión, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, ¿qué vimos en el Proverbio 6? Que el Señor aborrece y su alma abomina también el que comienza la discordia entre hermanos. También en Santiago 4, versículo 4, que habla acerca, bueno, lo buscaremos acá, Santiago 4, versículo 4, acerca de la amistad con el mundo, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Después otro que es no hablar cosas malas. Referencia en Efesios 4, versículo 29 al 30. 29 al 30 dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, o sea, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. También en Mateo 12, versículo 34, o Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Que dice así. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como por ejemplo las malas influencias. Después en Lucas 6:45, que es lo de que de la abundancia del corazón habla la boca. También había uno en Mateo 12, versículo 34. Era el que habíamos visto de generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Después también en otro tema, que es el Señor siempre nos ve y nos escucha. Referencia en Salmo 94, versículo 9 y versículo 11. Dice así. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Después también referencia en Salmo 65:2, que dice, tú oyes la oración. Y en Apocalipsis capítulo 2 versículos 23 dice así. ¿Dónde está? Acá dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. También en Salmo 34, versículo 4, versículos 6, 15 y 17, dice así.
Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. También en Proverbios al parecer decía que los ojos del Señor están también sobre los buenos y sobre los malos. Después también este tema de que Dios está enojado contra el malvado. En Salmo 34, versículo 16 dice así, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y también en Salmo 7, versículo 11. Dice así, Dios es juez justo, y también dice en su palabra que Él ama la justicia. Y Dios está airado, que es enojado, contra el impío todos los días. Y ahora también puse lo que era pecar. Pecar es violar, quebrantar la ley de Dios Todopoderoso. Después el último tema, porque el video tiene que durar menos de 30 minutos, de no temer lo que el hombre me pueda hacer. En José 1:9 que dice, vamos a buscarlo acá, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También en Salmo 118:6. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En Mateo 10, versículo 28 también. Que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Después también en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14 y 17. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Después también en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, 19 y 16. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. También versículo 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y en el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. También en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que mejor ir al 1 de Pedro capítulo 5, porque acá no lo dice completo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo del 5 al 10. Dice, Dios resiste a los soberbios. O mejor aquí,
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo se ha reprendido en el nombre de Jesucristo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, que también su palabra dice que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después también, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, hermanos amados, ese fue el video de hoy día. Tenía que durar menos de 30 minutos. Así que Dios les bendiga. Espero que este video les haya sido de bendición. Y eso, Dios les bendiga a todos ustedes.